El movimiento punk surgió en la década de los 70 en Inglaterra. Pasaron 10 años para que esta corriente contracultural llegase a nuestro país y para quedarse. Con el pasar de los años, la sociedad chilena ha mirado a este grupo social desde la vereda de enfrente, debido a que no han mostrado una actitud que refleje la ideología propiamente tal del movimiento. Los grupos punk es un caso bien curioso porque mucha gente al acercarse o al verlos cerca se espanta de ellos por su, no sé si por tanto por su ideología, sino por el tema de la vestimenta. Lamentablemente creo que es el estereotipo con el que se caracteriza la sociedad chilena, que somos una sociedad tan clasista y tan estereotipada que vemos a los punk como si fueran, no sé si, por más decir un cáncer o algo a lo que le tienes que tener miedo, ¿cachai? Miedo, ellos sí que me dan miedo. Me dan miedo cuando piden plata, me dan miedo cuando los veo ahí porque pienso que me van a agredir, cosas así. Pero es que igual hay tipos y tipos de punk, pero los que están así como más, por lo menos los mochileros que son como punk, esos me dan mucho miedo, porque de repente en el verano uno anda en las calles y ellos están sangrando, uno no sabe dónde anduvieron, qué son capaces de hacer por algo. Pero no creo que ellos estén como quieran hacerte daño o ese tipo de cosas, sino que es como una manera de demostrar el descontento que tienen en contra del sistema que hay hoy en día. Considero que en este país los punkis no son como se ven en otros países y no me dan miedo ni no me provocan nada. Hoy en día yo por lo menos no he visto un grupo punk que haga algo realmente por su pensamiento, porque están, no sé, por los punk que son antifascistas, por decirlo así. Pero yo todos los punk que me encuentro son puros locos curados, ¿cachai? Que andan tomando y vacilando todo el día en las tocatas, andan curados. Y su visión sobre, no sé, por ser antisistema o cualquier cosa no viene al caso porque no están haciendo nada por su parada ideológica, sino más bien parece igual que todo tipo de moda, nomás que sigue cualquier persona para tener una identidad personal. Entonces, como movimiento punk, yo no veo nada. El nombre del movimiento punk es sinónimo de basura o escoria, lo que indica la liberación de imposiciones sociales a sus seguidores para generar un contenido auténtico y que tenga influencia en la realidad próxima de los sujetos. Seguramente los has visto en las calles de la ciudad vestidos de esta forma, pantalones ajustados y coloridos, una cresta de cabello que generalmente está teñido de colores llamativos y también bototos de caña alta. De esta forma, más que por seguir una moda, intentan transmitir su descontento con un sistema que no les acomoda. Actitud de rebeldía que hace que marquen la diferencia. Podría ser en la medida que refuerzan un discurso asociado a vestuarios, con clavos, con puntas, con ese tipo de elementos. También reivindican en muchas ocasiones expresiones artísticas como expresiones musicales que tienen un sentido de suciedad, de espontaneidad, de crítica directa frente a un orden social. Entonces, sí, en cuanto construyen un discurso cultural que va en contra del establecimiento de un orden, no establecimiento de un orden. Para mí lo que prima del punk es la actitud. Si me voy a vestir o no de cierta forma como punk, si me voy a hacer una moica o no, si voy a usar remache, etcétera, eso tiene que ver más que nada con una expresión estética, que más allá de molestar visualmente, incluso ya ni siquiera molesta visualmente, se transforma en parte del paisaje urbano, que está bastante ya diverso, por así decirlo, en la actualidad. Entonces ya no es una molestia visual tampoco. Es así como la estética termina siendo solo una expresión superficial ante la profundidad cultural del movimiento. El productor de eventos y tocatas hardcore punk comenta que hay más que música y alcohol, más que desorden y reuniones, más que vivir el día a día. Crear conciencia social, anular percepciones cerradas y construir un movimiento ligado a la crítica fundamentada. Vivir de la caridad de otras personas es anularte a ti mismo. Entonces, en ese sentido, la anulación de uno mismo es tampoco transformar nada. Debería intervenir socialmente con características culturales propias, características identitarias de comunidad propia también, en cuanto a generar contenido práctico, en el sentido de no quedarse simplemente en la música, en la estética,
en machetear para poder comprarse una cerveza, etcétera, en no quedarse en eso, sino que generar un contenido real y que tenga asidero en la realidad próxima de los sujetos. Sus propios representantes caracterizan a los punk como un movimiento contracultural nihilista, una corriente artística y filosófica que toma como base la negación de algunos de los supuestos sentidos de la vida, pero y enfocado en los grupos punk. Algo así como el no estar ni ahí, tan propio de, no sé, como del Chile de los 90, de Chino Río y todo eso, podría ser eso. Pero también podría ser una reivindicación respecto a un pensamiento individual. Entonces, si estamos pensando que la contracultura es resistir al orden impuesto, también podríamos suponer que el pensamiento contracultural atiende a la individualidad de esa persona que piensa. Y no necesariamente reproducir el orden en mi propio pensamiento. Rompen todo, ya no creen en nada. Los niños están locos, los niños tienen rabia. La música es parte incidental en la vida de los chilenos. Esto lo vemos reflejado en las calles cuando vemos a las personas caminando en las calles con audífonos en sus orejas, o también en casas o en los autos cuando tienen las radios encendidas. Principalmente, los protagonistas de este capítulo vibran con el rasgueo de las guitarras, con el estruendo de las baterías, entre otros instrumentos que componen la música que los caracteriza. El punk es un género musical dentro del rock, con múltiples variantes que van desde el punk rock, pasando por el hardcore punk, hasta lo más popular que es el pop punk, como Green Day, Blink 182, entre muchos otros subgéneros que completan las preferencias musicales. Teoría de un otoño pasajero nació en 2006, cuando en nuestro país se desarrollaban protestas sociales como la lucha contra el ducto de Selco-Mewin y la Revolución Pingüina. Estos acontecimientos los llevó a mezclar lo artístico con el mundo social político. Por otra parte, Los Peores de Chile representan la vieja escuela del punk rock nacional, con una trayectoria superior a 20 años. Ellos forman parte de la Cofradía Nacional de Bandas surgidas a fines de los 80 y comienzos de los 90, como Los Miserables, Fiscales ad hoc, Bebés Paranoicos y Los Mox. Lo hicimos en un bar donde nadie esperaba que pudiéramos hacer eso y nos costó 1 kilo. Entonces aprovechamos de que ya éramos una banda nueva, nadie nos invitaba ni una weá, la escena punk estaba muerta, así que matemos 8.000 pájaros de un tiro, pues weón. Claro. Claro, o sea, revivimos la escena, tocamos nosotros, invitamos a nuestros amigos, juntamos lucas para la causa, difundimos y ya todo bien, perfecto. Hablando ya también de del apoyo quizás que ustedes tienen, ¿tú sientes que la música hardcore punk está como un poco infravalorada en comparación con otras, como por ejemplo el reggaetón, quizás el pop, música así como que vemos en el Festival de Viña tal vez? Está bien que se quede en la marginalidad que debe estar. Creo que esa es su posición. Creo que su tarea es rescatar al mundo marginal y ponerle contenido. A mí me gusta el Festival de Viña, yo veo el Festival de Viña. Créanlo, ¿no? Es como la Teletón, igual son instituciones culturales ya de Chile. El punk nació en Chile con dictadura militar, entonces claro, hay una etapa ahí que se observa de forma más independiente con respecto a lo que cambió mucho después de cuando llegó esta supuesta democracia. Llegaban los pacos a las tocatas, no morían a palo el trasero, pero las tocatas se cumplían, nunca nos cerraron ni nada. Yo tuve 3 años antes que se fuera Pinocho. En esos 3 años con fiscales y con la mayoría de las bandas que estábamos no había gran problema. Los problemas aparecieron en democracia. O sea, la democracia le ha traído más problemas que el régimen militar. Para mí sí. Para mí sí, no es una cosa que lo digo a nivel general. En mi opinión personal, no quiero hablar como punk, hablo como poco. Recordemos un Chile de los 80 golpeado por crisis económica, con altas tasas de cesantía. Entonces había motivos suficientes para manifestar un descontento y hacerlo de manera radical. Entonces
existe la necesidad de levantar estos discursos. No tenemos los recursos, pero eso tampoco es un problema. Tenemos que, con lo que tenemos y con lo que existe, tenemos que intentar levantar igual estas cosas y sin esperar la mediación de nadie. 15 millones de guarros en Canberra. Se hacen pedazos todos a lo bestia. Se han disfrazado con ropa de canguro. Se azotan la cabeza todos contra el muro. El 80% de los conciertos de nosotros son autoproducidos en bares y en Santiago se han estado cerrando un montón de ellos, así que no hay mucho trabajo en nuestra pega y realmente nos golpea no poder estar tocando, así que hay que abrir espacio como en regiones y ojalá también fuera de Chile, que nos ha ido bastante bien. ¿Y a qué crees tú que ese cierre de espacio para ustedes? Estamos siendo como criticados o estamos siendo un estereotipo de desordenados, de gente que no, o sea, que dejamos la cagada, ¿entiendes? Y solamente queremos hacer nuestra música y poder pasar un rato bien, ¿me entiendes? En buenas condiciones, con buenos sonidos, pero no se está dando, está cada vez más difícil. Hay que abrir nuevos espacios y también a los pendejos, que aprecien, que tienen bandas legendarias todavía tocando, que no es fácil mantenerlas y que es un trabajo para nosotros, de verdad. Las diversas experiencias sociales, la identidad cultural o la influencia de los medios de comunicación forman parte de la construcción de la opinión personal y de la opinión pública, las cuales pueden caer en generalizaciones que no necesariamente son correctas, basándose en juicios previos a la experiencia. Recordemos la opinión de algunos valdivianos acerca de los grupos punk. Que somos una sociedad tan clasista y tan estereotipada que vemos a los punk como si fueran, no sé si, por más decir un cáncer o algo a lo que le tienes que tener miedo, ¿cachai? Miedo, ellos sí que me dan miedo. Me dan miedo cuando piden plata, me dan miedo cuando los veo ahí porque pienso que me van a agredir, cosas así. Todos los punk que me encuentro son puros locos curados, ¿cachai? Que andan tomando y vacilando todo el día en las tocatas, andan curados. Entonces, como movimiento punk, yo no veo nada. Es así como Kleinberg y Boileau definieron el prejuicio como juicios generalmente desfavorables realizados sin una verificación previa, es decir, basados en datos insuficientes o imaginarios, y que Ehrlich lo complementa diciendo que esta actitud reúne creencias, sentimientos y la disposición a una acción determinada. Nosotros con los prejuicios levantamos imágenes, por ejemplo la del delincuente, la del antisocial, la del terrorista, también de esta construcción que se hace desde el poder en definitiva. Porque la sociedad necesita definir ciertos modelos que son lícitos de aquellos que son ilícitos. Necesita definir ciertas formas de ser que son correctas. Entonces, la sociedad necesita esas definiciones, porque a través de esas definiciones que nosotros llamamos prejuicios, que estamos llamando prejuicios, vamos definiendo ciertos cánones o ciertas formas de lo que sería un buen ciudadano, por ejemplo. ¿Cómo se puede lograr eso que la sociedad los vea distintos? Y que los vea desde otro punto de vista sin tantos prejuicios o estereotipos que se han creado a lo largo del tiempo. No me podría imaginar yo que la gente quiera mirar al punk o sacar sus prejuicios, que insisto, no son solo con el punk. O sea, la sociedad tiene prejuicios con el que es como con el comunista, tiene prejuicios con el homosexual, tiene prejuicios con la lesbiana, tiene prejuicios con el mapuche. Entonces nosotros somos uno más de los tantos prejuiciados. Entonces es una sociedad que tiene prejuicios con ellos mismos. Cargar con el estigma podría decirse que tal vez sí, en el sentido de la exclusión. Cuando uno comienza a realizar tipo de eventos, a organizar, a establecer lazos comunes con pares, etcétera, que por lo demás ya tienen un estigma,
te comienzas a contagiar del propio estigma que se genera por parte de la sociedad. Las culpables somos nosotros, ahí no le echo la culpa al Estado ni a la policía, no, somos nosotros los culpables. ¿Por qué son ustedes los culpables? Porque somos una banda de tarados. Es lo que como vemos en todos lados, compadres, con un estadio de fútbol, se juntan 80.000 personas, pero hay 2.500 quejas en la zona y son los que llevan todas las noticias. Nadie va a decir que los otros 78.000 personas van a hablar de ellos. En nuestro caso pasa lo mismo, se juntan 100, 150 personas, hay 12, 14 que están dejando la cagada, y eso se pueden cerrar la tocata, cerrar el local o acabar con el pan. Sin embargo, esto no es atribuido solamente a lo que la sociedad observa en las calles, sino que también a lo publicado por cadenas informativas que destacan principalmente aspectos negativos. Y es por ello que el movimiento comienza a debilitarse. Hoy en día siento yo que está un poco perdida. Está un poco perdida por el mismo hecho de que se ha transformado en lo que los medios muestran. Generar lazos y contactos es importante para evitar la segregación de un movimiento que requiere cohesión, pero que se ha visto afectado por los nuevos sistemas de comunicación, las redes sociales. La elección del mall, por así decirlo, como locación, tiene que ver básicamente con el cómo se ha ido transformando nuestra comunidad, llevándonos al interior de un centro comercial para poder reunirnos, perdiendo todo rasgo identitario común de nuestros vecinos, de la gente que conocemos. Entonces nos trasladamos como al centro de consumo máximo, por así decirlo, para formar una comunidad ficticia. Por la misma razón, manifiestan que el movimiento punk se podría recuperar haciendo comunidad y trabajando por una convicción determinada. Sin embargo, los protagonistas coinciden en que es necesario un esfuerzo extra para que vean a los punk con otros ojos, más allá de lo estético. Los chicos que comienzan en este movimiento y que están en el seno de una familia que tiene este prejuicio, que los dejen expresar, en el sentido de que es una búsqueda constante de una identidad que le puede servir mucho en cuanto a aprender nuevas cosas, en cuanto a instruirse, en cuanto a poder encontrarse. Es pintura, es lectura, literatura, es cine, es poesía, es expresión visual. Eso es lo bonito, compadre. Destruir es feo. Destruir es feo. Estética es puro superficialismo. Qué fácil que este pan para un moica. Puta, por favor, no me jodas. O sea, hasta mi vieja se podría poner un moica. Tiene sentido. Va a ser mucho más profunda, mucho más. Más que la mirada al pan, yo creo que hay que volver a una mirada solidaria de la sociedad. Ese es el mensaje. O sea, dejar de ser un individualista de mierda, donde los vecinos ya no se conocen, donde ya no quieren dialogar, donde no te importa lo que le pasa al de al lado. Creo que primero intentemos que la sociedad tenga una mirada distinta con ella misma en general. Ojalá avanzáramos a una sociedad que incluya, más que excluya, a una forma distinta de pensar, de expresarse o de vestirse. Y ojalá avancemos hacia allá para finalmente sentirnos desarrollados. Como señalaron los protagonistas, un lugar como este, la antigua estación de trenes de Valdivia, es uno de los ejemplos de los espacios poco utilizados por la comunidad, pero que podrían ser ocupados para diversas actividades de intervención social por parte del movimiento punk. Ser punk no es solamente ropa, peinados o colores, es entender una realidad y fundamentar lógicamente su desacuerdo con la cultura predominante. Muchos se esconden en la movilidad para hacer desórdenes y destrozos, pero los más experimentados expresan que punk es más creatividad, más contenido, más discurso. Es una actitud de rebeldía racional y consecuente.